Nota de gato negro. La muerte es sin duda el más grande de los misterios, pero por años cientos de personas dan por hecho que sí hay vida después de la muerte, aunque esto se cuestionó por décadas. Recientemente se comprobó científicamente por medio de estudios que las personas al morir pueden ver pasar todos sus recuerdos o mirar imágenes, tal como lo aseguran quienes han vivido un encuentro cercano a la muerte. Aunque la mayoría afirma que han visto ángeles de luz, a Jesucristo y a Dios, no siempre es así, ya que otros aseguran haber visitado el infierno. Demonio de muerte. Ya han pasado muchos años de cuando me tocó vivir esto que voy a contar. Teniendo en cuenta que es un caso relacionado con la iglesia, además, como no es común que alguien como yo escriba una historia como esta, evitaré decir mi nombre, pero empiezo contando que soy sacerdote y me preparé para ser exorcista. Ahora estoy retirado y vivo en la casa de mis padres, aunque ellos ya solo viven en mis recuerdos. Mi deseo era servir a Dios hasta la muerte, pero por enfermedad estoy jubilado y recibo una pensión mínima. Entré al seminario mayor como a los 18 años. Tiempo después fui sacerdote en Michoacán y empecé a ejercer mi ministerio, pero pasando los 3 años me mandó a llamar el señor obispo y me asignó una capilla en uno de muchos pueblos que hay en este estado. Antes de marcharme, el señor obispo me pidió que tuviera cuidado. Me explicó que me mandaban a mí porque era joven, pero no solo eso, estaba bien preparado. Me advirtió que iba a necesitar mucha fe para cumplir con mi apostolado, que esto lo tomara como una prueba. No comprendí por qué me decía eso, pero no iba a cuestionar nada, mucho menos a negarme. Solo asentí con la cabeza de manera positiva. Al día siguiente, muy temprano, estaba listo para emprender el viaje. Quería cumplir con la enmienda dada por mi superior lo mejor que pudiera. Salí rumbo a ese pueblo cargando solo una maleta. Puse toda mi confianza en Dios de que todo saldría bien, pero también seguía preocupado por lo que me dijeron. Cuando llegué al pueblo, me di cuenta que algunas personas aún hablaban dialectos como otomí y náhuatl, aunque los pocos que me recibieron, gracias a Dios, hablaban español. Me informaron que el pueblo contaba con una pequeña capilla, donde de vez en cuando se oficiaba misa, pero asistían solo 4 o 5 personas. También venían muy pocos de otros lugares, ya que las creencias eran escasas entre los pobladores. Un poco decepcionado, miré que era una capilla casi en el olvido. Algo que se me hizo raro fue que tenía unas pequeñas gárgolas en las puertas, porque este tipo de imágenes, por decirles de algún modo, en ciertos lugares las usan para espantar a los demonios. Al entrar, todo era desolación. De lo primero que me di cuenta fue que no tenía crucifijo en el altar. Otra cosa, el olor a humedad era más que evidente. No era una iglesia como tal, pero tenía algunas bancas, una mesa enfrente, había luz eléctrica, hasta un confesionario. Todos los desperfectos tenían solución. En la parte de atrás estaban 2 cuartos pequeños que usaría como mis habitaciones. Esa noche la pasé ahí. Nada más había un catre, un pequeño buró y una silla, pero no estaba acostumbrado a las comodidades. Con eso era suficiente. Dije algunas oraciones, después me acosté a dormir. Entrada la madrugada, me despertó el silbido del viento. Después de unos segundos me di cuenta que se escuchaban algunas voces. Pensé que quizá iban pasando algunas personas. Para comprobarlo, me asomé por la ventana, pero afuera todo era una terrible oscuridad. Muy a lo lejos se empezaron a escuchar gritos aterradores. No eran de dolor ni de auxilio, eran gritos extraños, espeluznantes, que me pusieron nervioso porque, aunque soy sacerdote, también soy una persona normal que responde a lo desconocido. Prendí una pequeña vela, saqué un libro de oraciones y me puse a rezar. No me atreví a salir porque desconocía totalmente el lugar. Los gritos se escucharon varias veces hasta que, antes de amanecer, cesaron por completo. Con la luz del sol me sentí más tranquilo en el lugar. Salí a recorrer los alrededores. Aunque era de mañana, parecía un pueblo fantasma. Tal vez no había muchos habitantes o tal vez estaban encerrados en sus casas. Había un silencio inquietante.
Caminé unos minutos por una vereda de tierra. Alejado de las viviendas, encontré un cementerio extraño. No era muy grande. No todas las sepulturas tenían cruces. En lugar de ellas, había muchos símbolos que no se encuentran en los panteones normales. Por curiosidad entré a ver, aunque sentí una vibra negativa. Era un cementerio muy antiguo con cruces rotas, tumbas en mal estado, pero a la mayoría de ellas solo le sobresalía un montón de tierra. Estaba sucio, olvidado, con la hierba crecida. Algunos de los nombres de las personas que alcancé a leer estaban escritas en dialectos, de los cuales solo conocía un poco de náhuatl. También olía mucho a carbón, como si se hubiera apagado recientemente una hoguera. A los 5 o 6 minutos de estar ahí, empecé a tener una sensación de que alguien me observaba. Busqué con la mirada para ver si había alguna persona, pero estaba solo en ese lugar. Cuando me retiraba, escuché una voz muy cerca de mí. Era un hombre que no sé de dónde salió. Dijo ser el sepulturero del lugar. Empezó a preguntarme qué era lo que buscaba, que nunca me había visto por ahí. Le contesté que era el nuevo sacerdote, que me había mandado el obispado para atender la capilla del pueblo, y que solo estaba conociendo el lugar, pero que ya me iba. Me miró con curiosidad sin pronunciar palabra. Como no me decía nada, decidí retirarme. Luego, sin dejar de mirarme, comentó que era muy joven para ser un cura. Volteó para todas partes. Dijo que de seguro ya sabía lo que le había pasado al antiguo sacerdote. Contesté que no. Haciéndome una seña para que lo siguiera, caminó unos metros. Nos paramos frente a una tumba reciente. Al verla, me sorprendí que esa sepultura tenía muchas cruces encajadas. Tal vez serían alrededor de 15, además de varias veladoras encendidas. Antes de que le preguntara algo, me pidió que lo acompañara para contarme. Según entendí, iba a ponerme al tanto de todo. Así lo hice, lo acompañé a su casa, pero antes de llegar, noté que arriba en su techo tenía una gárgola. Entramos y me ofreció una bebida caliente. Comenzó diciéndome que se llamaba Jacinto. Sonrió un poco mientras me aclaraba que él era el brujo del pueblo. Cuando dijo esto, le puse atención a su casa. Era un cuarto sombrío, pero además olía mucho a hierbas. En el cuarto de enseguida se podían ver figuras religiosas. Entre ellas había un crucifijo bastante grande. Cuando este señor Jacinto se dio cuenta de lo que me había llamado la atención, comentó que era el crucifijo de la capilla, pero que se lo había traído pensando que ya no mandarían otro padre después de lo que sucedió. Respiré profundo e intrigado le pedí que me contara lo que pasaba. Ese día supe que en el pueblo habitaba un demonio muy antiguo dentro de un anciano, que nadie lo había podido expulsar, ni brujos ni chamanes. También supe que nadie puede abandonar el pueblo porque él lo impide, pero además odiaba a los sacerdotes. Según me platicó, hacía unas semanas el anterior padre lo quiso enfrentar, pero murió de un infarto fulminante. Todos en el pueblo sabían que ese demonio se llevaba las almas de los muertos. Por eso, por tratarse del padre, lo enterraron con una de las gárgolas de la capilla. También le pusieron muchas cruces. Me enteré que los pocos habitantes no pueden comentar nada por miedo a ser atacados por ese demonio. Aunque cabe mencionar que, además de las cruces, por alguna razón le temía a las gárgolas. Me preguntó varias veces si era exorcista o por qué me habían mandado a mí, si allá en la capilla sabían de la existencia de este demonio y de lo que había pasado al padre anterior. No podía engañarlo ni engañarme a mí, así que dije la verdad. Aún no era exorcista, me faltaba más de un año de preparación, pero a mí no me habían mandado a exorcizar a nadie, tampoco tenía información de nada. La situación se estaba saliendo de lo normal, hablaba de demonios y de muerte, y yo solo había sido enviado a atender una capilla. Con una mirada seria me aseguró que aquel demonio ya sabía de mi llegada. Seguramente él iba a pensar que yo había llegado para expulsarlo, por eso debía tener cuidado. Me recomendó ir a visitar a ese anciano para que me oliera, así sabría que yo no era un exorcista. De esa manera podría hacer mi trabajo en paz, porque si no, empezarían los ataques desde esa misma noche. Estuve de acuerdo en ir a verlo.
Él se ofreció a llevarme, solo que eso sería después de la medianoche. Antes de retirarme, le pedí que regresara el crucifijo a la capilla. Aunque ese señor Jacinto no me daba confianza, no había otra opción. Empecé a preparar las palabras que diría con bastante cuidado al anciano. Ya pasada la medianoche, el señor Jacinto pasó por mí. Nos dirigimos por una vereda hasta llegar a una casa grande muy cerca del cementerio. Estaba totalmente a oscuras y en completo silencio. Todavía estábamos afuera, pero ya sentía una opresión en el pecho que me impedía respirar de manera normal. El señor Jacinto me hizo una seña. Con ella supe que él no entraría a la casa, que tendría que hablar con esa persona a solas. Luego lo escuché decir que el anciano se llamaba Agramón y se retiró sin voltear. Aún con la intriga que tenía, recordé que ese era el nombre de un demonio. Pero a eso iba. No le quería dar cabida a los nervios y apretando el crucifijo que traía bajo mi camisa, entré a la casa. Solo di unos cuantos pasos. Hubiera querido hablar para pedir permiso de entrar, pero no me salían las palabras. Cuando entré unos metros más, me llevé un fuerte impacto. Estaba una persona parada en medio de la oscuridad. Era bastante alta comparada con la altura promedio de las demás personas del pueblo, o al menos de las que yo había visto. Tenía el pelo largo, vestía de negro. Era difícil verlo claramente. Me detuve en seco. Él tampoco se movía de su lugar. El ambiente se puso muy tenso. Segundos después me llamó por mi nombre con una voz chillante. Luego lo escuché decirme que Dios me abandonó, que en ese momento moriría y ardería en el infierno. Apenas le iba a contestar que solo quería hablar con él cuando sentí un fuerte dolor en el pecho. Todo el cuerpo se me hizo rígido, el brazo derecho se me empezó a dormir y sentí un fuerte mareo que me hizo perder el piso. Caí hacia atrás sin meter las manos. Sentía que no podía respirar. Como pude, logré levantarme, pero experimenté una sensación muy extraña. Estaba pegado en el techo de la casa. Desconcertado, no distinguía bien las cosas. Miraba un bulto negro tirado en el suelo. Me llené de horror al imaginar que era mi cuerpo. Cuando volteé a ver a aquel anciano, solo se miraban sus ojos endemoniados. Con aquella voz extraña, gritó: «Bienvenido al infierno». Después ya no lo vi. Quería bajar y regresar a mi cuerpo, pero no tenía el control sobre mí. Sentí una terrible ansiedad. Luego, una gran incertidumbre me invadió al recordar que nadie sabía que estaba en ese lugar. Empecé a imaginar que me quedaría ahí para siempre. Luego, empecé a perder la vista casi totalmente. Con dificultad, vi que unas sombras se acercaron a mi cuerpo. Lo rodearon mientras empezaban a olerlo. Pero cuando intentaron jalarlo para llevárselo, escuché que entró don Jacinto acompañado de otras personas. Sacaron mi cuerpo de ese lugar. Yo, como podía, iba tras de ellos gritando por ayuda, pero no me escuchaban. Solo alcanzaba a distinguir sus sombras y por eso me guiaba por el sonido de sus voces. Se dirigieron a la capilla. Cuando llegaron, pusieron mi cuerpo en la mesa del altar. Como fueron pasando los minutos, empezaron a llegar más sombras. Aunque solo fueron 2 o 3, con las que ya había, se juntaron como unas 8. Hasta ese momento supe que era mi velorio. En medio de mi confusión, me movía violentamente para ver si despertaba o reaccionaba. Deseaba con todas mis fuerzas que todo fuera una horrible pesadilla, pero todo seguía igual. Tuve la sensación de que algo maligno entró. Estaba seguro que era aquel anciano. Él me había provocado todo eso. En la capilla habló con don Jacinto, pero no pude escuchar qué le dijo. Comencé a creer que estaban de acuerdo para hacerme este mal. Me extrañó que, a pesar de que estábamos en la capilla, nadie rezaba. Parecía que solo esperaban que amaneciera para enterrarme. El miedo terrible que tenía se intensificaba cada vez más. Por eso intentaba gritar que no estaba muerto. Me di cuenta que las pocas sombras que se encontraban en la capilla traían cruces de madera en sus manos. Cuando escuché cantar algunos gallos, supe que amanecería. Entonces presentí mi muerte. Casi llego a la locura. Cuando escuché cantar los gallos, supe que amanecía. Con todas mis fuerzas, de una manera desesperante, clamé a Dios como nunca lo había hecho. Le grité con toda mi fe, sabiendo que me escucharía, librándome de todo esto.
Sentí cómo se estremeció mi ser. Fue como recibir 1000 convulsiones al mismo tiempo. De una manera violenta, impacté mi cuerpo. Lancé un grito que hizo que todos los presentes se levantaran asustados. Trataba de agarrar la mayor cantidad de aire posible mientras miraba a aquellas sombras convertirse en personas. Estaban asustadas mostrándome las cruces. Les grité que estaba vivo para que no me atacaran. Como pude, me bajé de la mesa. Presas del miedo, algunos hombres abandonaron la capilla deprisa. Solo 2 señores me ayudaron a salir de ahí. Uno de ellos me subió a un coche, me trasladó a un pueblo cercano donde me pudo atender un médico. Días después, regresé a hablar con el señor obispo. Se mostró sorprendido. Me aseguró que ignoraba todo lo ocurrido. Luego me dijo que lo lamentaba. Me prometió hacer una investigación. Me mandó a descansar por unas semanas para que me restableciera del todo. Cuando viví esta experiencia extraña y escalofriante, comprendí que el día que mueres eres solo una esencia. Te olvidas que eres doctor, abogado o sacerdote. Con el paso del tiempo, terminé mis estudios para hacerme exorcista, pero nunca he enfrentado a un demonio tan poderoso como el que casi termina con mi vida. Muerte aparente. Mi nombre es Esther, soy enfermera retirada. Hoy me decidí a contar algunas situaciones que me tocaron vivir cuando trabajé en diferentes áreas de varios hospitales durante 41 años. Ahí entendí que la muerte es sin duda el precio más alto por haber nacido. Nunca me acostumbré a lidiar con el dolor, que, aunque es parte de mi trabajo, hubiera sido mejor que no existiera. Pero lamentablemente, en el área que me tocaba trabajar, la mayoría de los pacientes llegaban heridos, algunos leves, pero otros de muerte, o con alguna enfermedad terminal. En estos casos, la muerte se convierte en un aliado para salir del sufrimiento. Lo que les voy a contar tiene que ver con la llamada muerte aparente. En algunos casos el paciente presenta catalepsia, situación en la que la persona está viva, pero sus funciones vitales como la circulatoria, respiratorias o neurológicas son tan débiles que parece estar muerta. Pero otras veces al morir, las personas tienen una extraña experiencia. Aseguran sufrir un desprendimiento de su cuerpo, cuentan haber visto a algunos seres interactuar con ellos, luego regresan a la vida. En una ocasión, estando en urgencias haciendo mi servicio social, me tocó auxiliar a una niña de 10 años. Había sido atropellada. Desde que la bajaron de la ambulancia venía inconsciente. Después de que la entregaron los paramédicos, la preparamos para que la atendiera el doctor. Le tomé los signos vitales porque al tocarla la sentí muy fría. Además, me pareció que estaba rígida, y aunque sí tenía pulso, este era muy débil. En lo que llegaba el médico, que generalmente es alrededor de 1 minuto, según la gravedad del paciente o también lo ocupado que esté. Una como enfermera está capacitada para brindar los primeros auxilios, y así lo iba a hacer. Pero me sorprendió que la niña abrió los ojos. Me sonreía de una manera extraña. También yo me le quedé mirando un instante. Luego volví a tocarla, pero seguía muy fría. Al llegar el doctor a atenderla, le dije que la paciente había despertado. Pero cuando él la miró, la niña tenía los ojos cerrados. Y no solo eso, al revisarla ya no encontraba signos vitales. Después de confirmar el deceso, el doctor se retiró. Cuando le iba a poner la sábana para cubrirla, la niña abrió de nuevo los ojos. No puedo negar que me espanté. Era la primera experiencia así que me tocaba. La niña me miraba sin parpadear. Me preguntó dónde estaba. Luego me sonrió. Apenas se retiraba el doctor cuando lo llamé otra vez. Mientras la revisaba el médico, lo escuché comentar que no podía ser que hubiera despertado porque ya estaba muerta. Luego, la niña empezó a decir que miraba a la muerte, que era fría y huesuda mientras apuntaba con su mano hacia un rincón. Empezó a llorar. Yo trataba de calmarla mientras el médico la atendía. Ella insistía que la muerte estaba detrás de mí. Cuando dijo esto, sentí un escalofrío que traté de ocultar para no asustarla más. Luego empecé a sentir cómo corría un ligero aire que antes no había, pero también tuve la sensación de que alguien me miraba. En esa ocasión, aunque me ganaron los nervios,
No me retiré hasta que la paciente estuvo estable, pero por unos minutos me sentí nerviosa. Volteaba constantemente hacia donde la niña apuntaba. Nunca miré a nadie. Cuando se retiró el doctor, aseguró que la paciente había muerto y regresado a la vida. Y cada que cuento esto, se me hace la piel de gallina. En otra ocasión que trabajé el turno nocturno en encamados, recuerdo que había una señora ya mayor. Esa noche se sintió mal. Cuando fui a revisarla, me dijo con un tono de voz muy débil que casi no miraba, que no escuchaba bien, pero también no tenía fuerzas. Rápidamente le tomé la temperatura y la presión. Me di cuenta que estaba grave. Una compañera fue por el médico deprisa. Yo me quedé con la paciente para estar al pendiente de ella. De pronto empezó a alucinar de forma inquietante. Decía que veía a su mamá, también a otras personas, pero ahí solamente estábamos las dos solas. Empezó a hablar y a discutir con alguien que yo no podía ver. Primero no se le escuchaba bien, pero luego agarró fuerza. Se enderezó diciendo que una mujer de negro se había metido al cuarto y la llamaba por su nombre. A veces abría mucho los ojos. Me decía que ahí estaba esa señora de negro, que la espantara porque se la quería llevar. Luego se ponía a gritarle a su mamá como si fuera una niña. Miré que empezó a sudar. Al tocarla, me di cuenta que su temperatura había bajado muy rápido. Trataba de calmarla, pero gritaba que esa señora era espantosa. Encendí la luz del cuarto para demostrarle que no había nadie. Luego se arqueó toda hacia atrás, puso los ojos en blanco mientras hacía un ruido por la boca. En ese momento llegó el doctor, pero la señora dejó de respirar. En su cara se dibujó una paz de lo más relajante. Luego exhaló, a lo que conocemos como el último suspiro. El doctor le aplicó los ejercicios de resucitación, pero no respondió. La declaró muerta a los 2 o 3 minutos. Todo quedó en completo silencio. Al paso de unos 20 minutos retiraron el cuerpo. Después de ese deceso, me retiré al área para hacer un papeleo. El tiempo transcurrió muy rápido. Como a las 5 de la mañana regresé a mi área. Hice el rondín de rutina antes de entregar el turno, pero al pasar por el lugar donde había muerto aquella señora, me llevé una gran impresión al mirarla de nuevo en su cama. Pensé que era una aparición. La miraba para comprobar que era ella, pero no había duda, era esa mujer. Estaba muy pálida, además tenía un aspecto de muerte. Fue un impacto muy fuerte cuando la paciente abrió los ojos, fijó su mirada en mí sin parpadear. Empecé a caminar hacia atrás. Luego, mi compañera de turno me dijo que la señora había despertado en la morgue del hospital. Ahí mismo la atendieron, y cuando estuvo estable, la regresaron a encamados. Tardé para reaccionar. Me retiré al centro de enfermeras. Cuando estaba ahí, me dijeron que al despertar la señora, aseguró que su mamá la había ayudado a regresar, porque, según dijo, aún no era su tiempo, que en ese lugar donde estuvo miró a otros familiares ya fallecidos. Ese día ni siquiera entregué mi turno. Me retiré a mi casa muy nerviosa. Por varias noches soñé con esa paciente que me miraba fijamente, haciéndome despertar sobresaltada. Otra situación que me tocó vivir fue una noche que me sentía muy cansada. Estaba débil, con tanto sueño que se me cerraban los ojos. Necesitaba dormir. Entré a la jefatura de enfermeras. Me senté frente a un escritorio. Puse mis brazos de almohada para recostarme. Pasando unos minutos desperté asustada porque nunca me había dormido en el trabajo, pero me sentía extraña. De pronto miré que entró una figura fantasmal. Avanzaba lentamente por el pasillo. Se dirigió a los pacientes, se paraba del lado de los pies de las personas mientras las miraba detenidamente, como si los eligiera. Yo estaba tan impresionada que no podía moverme. Al mirarla bien, creí que era la muerte. Aunque tuve la intención de levantarme, no podía hacerlo. En cuestión de segundos se detuvo frente a un señor. Al tocarle la frente, con asombro miré que una esencia salió de su cuerpo. Se fundió con aquella figura fantasmagórica. Luego desapareció. Sentí que alguien tocó mi hombro. Me asusté tanto que me levanté rápidamente. Era una compañera que estaba con el doctor. Les dije lo que había mirado.
aunque sentí que no me creyeron porque dijeron que estaba dormida. Aún así fuimos a revisar al paciente. Para mi sorpresa y la de mis compañeros, él había muerto. Cuando el médico le estaba dando ejercicios de reanimación, alcancé a distinguir que aquella esencia que le había salido regresó al cuerpo del paciente. No podía creer cuando el paciente comenzó a decir que quería regresar a ese lugar donde lo había llevado la muerte. Todo era tranquilidad. Además, estaban sus familiares. Bastante molesto, no paraba de decir que quería volver. Se puso muy inquieto, al grado de tener que administrarle un sedante. Cuando todo había pasado, mis compañeros me creyeron que lo que miré fue la muerte. Después de unos minutos, me tocaba darle unos medicamentos a una paciente, pero cuando lo iba a hacer, pude ver a la muerte de nuevo mirando a los pacientes. En esta ocasión no era solo una esencia, se había materializado. Vestía de negro, era alta y muy delgada. Empezó a oler a una señora, la cual convulsionó de forma repentina. Como pude, corrí a la jefatura de enfermeras. Cuando llegué, les grité lo que estaba pasando. Mi jefa, un tanto disgustada, se levantó para ir a verificar. Yo me quedé a esperarla, pero pasaba el tiempo y no volvía. A los 5 minutos, la miré regresar bastante nerviosa. Estaba pálida. Batalló para decir que la señora había muerto. También me dijo que, antes de llegar, miró salir a la muerte vestida de negro, dejando en el ambiente una sensación inquietante. Y lo último que quiero contar fue la vez que trajeron a un señor como de 40 años aproximadamente. Según dijeron, había sufrido un ataque al corazón, quedando tirado en la entrada de urgencias. Los mismos familiares del paciente lo metieron de urgencia hasta donde estaban los enfermos. Ahí se le atendió de inmediato, pero lamentablemente le dio un segundo ataque y no lo resistió. Cuando murió, junto a esta persona estábamos 2 enfermeras además del doctor. Se le dio RCP por 3 o 4 minutos, pero como no respondió, el médico dijo que ya no había nada que hacer. Se dio aviso a la familia para que algunos entraran a ver al difunto. Luego, el guardia les pidió salir a todos para cubrir el cuerpo con una sábana. Ahí quedó en espera del personal que lo llevaría a la morgue. Quizá habían pasado algunos 10 minutos cuando, con horror, miramos que el cuerpo se empezó a mover. Primero solo eran los brazos, luego parecería que estaba recibiendo descargas eléctricas. El personal médico, pacientes, además de algunos familiares que se encontraban en urgencias, estábamos espantados por las reacciones que estaba teniendo ese cuerpo. Cuando por fin se detuvo, no nos atrevimos a acercarnos por la impresión que nos había causado. Solo nos mirábamos unos a otros sin movernos. Después de unos segundos, del cuerpo empezaron a salir extraños quejidos. El doctor nos pidió a todos que no nos asustáramos, que eran aires que al pasar por la garganta hacían vibrar las cuerdas vocales. Pero luego pasó lo más espantoso. El cuerpo se levantó de forma grotesca. Algunas personas corrieron, otras se pusieron a rezar. Al moverse de esa manera se le cayó la sábana. Tenía los labios morados, estaba pálido, se notaba que respiraba bastante rápido, pero lo que más me daba miedo era la forma en que nos veía. Parecía que había visto al diablo. El doctor se acercó a revisarlo. Cuando el señor contestó que estaba bien, supimos que estaba vivo, o al menos yo respiré aliviada. A los 30 minutos de haber vivido todo esto, el señor estaba en recuperación. Poco a poco, la tensión y el nerviosismo fue desapareciendo. Al día siguiente, cuando hablé con uno de sus familiares, me contó que el señor decía que se había ido al infierno. Cuando le preguntaron cómo era el Averno, dijo que era un lugar ensordecedor, lleno de gritos y lamentos, que ni las almas ni los demonios son como nos lo han hecho creer. Aseguró que el cielo no existe, que todos tenemos que pasar por el infierno para purificarnos, pues reencarnaremos en otro ser, que si no le creíamos, cuando muriéramos lo íbamos a verificar. Ya no quise escucharlo. Hoy les puedo decir que la muerte es la otra cara de la vida. Solo ataca y mata al cuerpo, pero nunca a el alma.
Regresando de la muerte. Me llamo Bernardo, soy nacido en Torreón, Coahuila. En 1975 era estudiante de la Universidad de la Ciudad de México. Vivía con 3 compañeros en un departamento que rentábamos a unos 5 kilómetros de la casa de estudios. Aún así, hacíamos unos cuantos minutos para llegar, ya que nos trasladábamos en el auto de mi amigo Roberto. Nuestra rutina de todos los días era así. Nos levantábamos a las 5:45 de la mañana a ganar el baño, arreglarnos, desayunar algo ligero y salir corriendo para la escuela. Ya en la tarde nos buscábamos para regresar al departamento, llegar a comer, hacer la tarea, convivir un poco, y nos dormíamos temprano. Al otro día, otra vez lo mismo. Recuerdo que era un miércoles. Un poco antes de las 7 de la mañana, cuando salimos de prisa, nos subimos al auto para dirigirnos a clase. Teníamos examen de la materia más difícil con el maestro más exigente. No podíamos llegar tarde. Mi amigo Roberto, meses mayor que yo, era quien conducía, aunque se caracterizaba por ser muy tranquilo y, además, precavido. Ese día amaneció muy ansioso. Manejaba más rápido que de costumbre. Como sabíamos que debíamos llegar a tiempo, no dijimos nada. Yo, en lo particular, iba distraído repasando los apuntes de mis cuadernos, preocupado solamente por el examen. Al entrar a un boulevard, Roberto ni siquiera hizo alto. Al contrario, aceleró un poco más. Aunque se escucharon algunos claxon, gracias a Dios no pasó a mayores, y todo quedó en un simple susto. Pero en una curva, mi amigo aceleró de más, perdiendo el control del auto. Este se salió del carril a gran velocidad. El auto derrapó unos metros. El sonido de las llantas rechinando encendió mi instinto de conservación. Al escucharlo, quise abrochar el cinturón de seguridad que no me había puesto, pero ya era muy tarde. Cuando tocó la tierra, el automóvil nos estrujó violentamente. Golpeamos contra el techo, las puertas, también entre nosotros mismos. El carro comenzó a girar sobre sí mismo. Los vidrios estallaron mientras escuchaba los gritos de mis amigos. Al interior del auto entraron piedras y un montón de tierra. Los rasguños y los fuertes golpes continuaron hasta que el auto se detuvo, quedando con las llantas hacia arriba en medio de una nube de polvo. Por unos segundos todo quedó en calma. Después se empezaron a escuchar los quejidos de mis amigos. Me sentía muy golpeado, aturdido. Cuando empezaba el dolor, todos los sonidos empezaron a disminuir, quedando un zumbido constante que apenas podía escuchar. Al mirar mis manos llenas de sangre, un fuerte dolor en todo mi cuerpo me hizo cerrar los ojos. Me fui sintiendo cada vez más débil, hasta casi perder el conocimiento. Aún con mi poca conciencia, era presa de mi desesperación. Invadido por mis temores, pensaba que no me quería morir, que aún tenía muchas cosas por hacer en esta vida. Perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, no veía claramente. Algo como un velo o una tela estaba sobre mi cabeza. A través de ella miraba a unas personas de blanco, mientras escuchaba un sonido que no paraba. Hablaron algunas cosas mientras salían de mi vista. Yo me quedé quieto por la incertidumbre de encontrarme en algún lugar extraño. Intentaba levantarme, pero no podía hacerlo. Era como si estuviera pegado a algo. Después de unos segundos logré sentarme. Extrañado, vi que lo que hacía ese sonido constante era un aparato. Aún confundido, volteaba para todos lados hasta que me di cuenta que estaba en la cama de un hospital. No sabía qué me había pasado, pero luego pasó algo espantoso. Cuando me levanté y di unos pasos, me sentí muy liviano. Al voltear hacia atrás, miré un cuerpo tendido en la cama donde yo me había levantado. Estaba cubierto con una sábana blanca con manchas de sangre. Entraron de nuevo las personas que había visto de blanco. Era un joven doctor acompañado de una enfermera. Ella iba a desconectar el aparato, pero el doctor le dijo que lo dejara otros minutos más. Luego preguntó por la hora de muerte. La enfermera respondió 8:05 de la mañana. Mientras apuntaba en una libreta, volteé a ver el reloj que estaba en la pared. Marcaba las 8:07. Algo raro pasaba. Ellos hablaban mientras hacían su trabajo, como si yo no estuviera ahí mirándolos. El doctor le preguntó la causa de muerte. Escuché que le dijo que por contusiones severas en todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza.
También le dijo la enfermera que tenía las costillas rotas y durante el traslado había sufrido un paro cardíaco, que los paramédicos lo reanimaron, pero minutos después de arribar al hospital había fallecido. Yo estaba confundido. Les dije que si me podían ayudar, que sabía que estaba en un hospital, pero no recordaba por qué. Ni siquiera voltearon a verme. Como no me respondieron, les volví a preguntar, pero el resultado fue el mismo. Parecía que no me escuchaban. Cuando miré mis manos, me extrañó al darme cuenta que no traía un anillo que nunca me quitaba ni para bañarme. Además, estaba desnudo. Me quedé inmóvil mirando mi cuerpo sin saber por qué estaba así. Miré a la enfermera caminar rumbo al cuerpo de aquel muerto. Estaba a lo mucho unos 2 metros de mí. El doctor le preguntó por el nombre del difunto. Al responderle que se llamaba Bernardo, le quitó la sábana. Con horror, miré que era mi cuerpo el que estaba ahí, inerte y lleno de sangre. Enmudecí. Di unos pasos hacia atrás. Aterrado, me agarré la cabeza con las 2 manos mientras miraba fijamente mi cuerpo sin vida conectado al monitor que no dejaba de hacer ese sonido. Quería gritar, correr hacia donde fuera, pero me atrapó un miedo paralizante, una angustia de no saber qué hacer. Volteé de nuevo para hablar con el doctor o la enfermera, pero ya no estaban. Tuve la intención de regresar, meterme a mi cuerpo de nuevo para seguir viviendo, pero de pronto todo desapareció. Estaba yo solo en medio de una densa neblina. De estar confundido, pasé a estar invadido por el miedo y la incertidumbre. Todavía no asimilaba que estaba muerto, porque yo me sentía normal. Me parecía estar bien, me podía mover, podía pensar. Cuando el miedo fue inaguantable, les grité a mis padres, a mis amigos, a Dios, mientras volteaba hacia todos lados. Pero un aterrador silencio invadía aquel lugar. Me di cuenta de una cosa, yo no sentía dolor. Empecé a caminar sin sentido hacia la nada. Solo avancé unos segundos. Me detuve un momento. Empecé a analizar la situación, necesitaba ubicarme. No había pasado ni un minuto cuando empezaron a pasar más personas por mis lados. Me sorprendí. No hablaban ni volteaban para ningún lado. Solo avanzaban con los ojos muy abiertos, como si estuvieran hipnotizados. Me quedé quieto, lleno de dudas. Me daba miedo caminar entre la cerrada neblina y seguir a todas esas personas. No sabía dónde iban, pero tampoco quería quedarme ahí para siempre. Para saber lo que estaba pasando, les pregunté a algunos que dónde estábamos, pero nadie respondió. Solo me ignoraban, parecía que no me miraban. Así que decidí caminar un poco más. La neblina ya no era tan densa. Más adelante empecé a distinguir un ser escalofriante. Medía como 3 metros. Tenía una túnica blanca con capucha. Hacía señas a las personas que avanzaban para que lo hicieran más rápido. Alcancé a ver sus largas manos. Eran huesudas y tenía unas uñas impresionantes. Al darse cuenta que me detuve, me lanzó una mirada intimidante mientras abría unas enormes alas completamente blancas. Avanzó hacia mí. Por instinto quería correr, pero del miedo no podía hacerlo. En cuestión de segundos, ya tenía aquella espantosa figura frente a mí. Aunque no tenía ninguna expresión en su rostro, sentí que me miraba extrañada. Agachó un poco su cuerpo hasta estar su cabeza a la altura de la mía. Me empezó a ver fijamente. Deseaba con todas mis fuerzas que todo lo que estaba pasando fuera tan solo una pesadilla. Escuché que me dijo que no pertenecía a ese lugar. Dio la vuelta y se retiró. Caminó al lugar donde estaba. Se puso otra vez a dirigir a todas las personas. Yo estaba muerto, y por las alas de aquella cosa asumí que era el camino para llegar al cielo. Y si no podía entrar, llegaría al infierno. Al instante me invadió un terrible miedo. Con la idea de no querer ir al infierno, decidí ir hacia el cielo. Comencé a caminar. En un instante, la muerte desplegó sus alas y voló, aterrizando prácticamente frente a mi cara. Esta vez, más amenazante. Podía ver un brillo en sus ojos como si fueran llamaradas. Comprendí que no me dejaría pasar por más intentos que hiciera, pero la muerte se hizo a un lado.
Entonces, cuando creí que por fin entraría al cielo, el horizonte se despejó, la niebla se disipó y todo quedó iluminado. Ahí fue que pude darme cuenta que estaba caminando en un río de cadáveres, y la niebla no era neblina, sino que eran cuerpos derritiéndose en agua hirviendo. También noté que los ojos de las personas estaban muy abiertos porque les habían arrancado los párpados. Entonces volví mi mirada al horizonte. Había un gran árbol negro en cuyas ramas, que parecían filosas espinas, había personas empaladas retorciéndose, y la sangre que escurría de sus cuerpos servía como aperitivo para los perros. Entonces entendí que estaba caminando hacia el infierno y no al cielo como yo creía. Sorprendido, comencé a caminar en sentido contrario, pensando que, por lógica, era la dirección para regresar. En mi desesperación por alejarme del infierno, comencé a correr. Después de un rato, todo quedó en silencio. De pronto, escuché que dijeron mi nombre. Lo escuché bastante claro. Caminé hacia allá. Era la voz de uno de mis amigos. Después, algo me empezó a succionar con fuerza. Al instante, salí de aquella neblina, mirándome en el hospital otra vez. Miré mi cuerpo, y a un lado de él, uno de mis amigos me pedía que regresara. Yo me encontraba suspendido en el aire, y aunque le gritaba, él no podía oírme. Desesperado, quería regresar a mi cuerpo. Me sorprendí cuando miré el reloj. Marcaba las 8:08. Solamente había pasado 1 minuto desde que entré a la neblina, aunque a mí me pareció una eternidad. Luego, una fuerza me arrastró hasta entrar de nuevo a mi cuerpo. Fue una sensación extraña. Después de sentirme tan aliviado, ahora me asfixiaba estar dentro de él. Haciendo un gran esfuerzo desperté, jalando bocanadas de aire. Todos los sonidos regresaron, así como un intenso dolor que hizo que me quejara. Además, tenía dificultad para respirar, y la luz de las lámparas cegaba mis ojos. Mi amigo se levantó asustado, sorprendido por mi reacción, porque me creía muerto. En lugar de alegrarse, temblaba del miedo. Estaba tan pálido como un fantasma. El sonido del monitor empezó a funcionar normal. Una enfermera se acercó rápidamente a atenderme mientras le hablaba al doctor, quien también llegó rápido. No sé cuántos minutos pasaron, pero cuando reaccioné otra vez, 3 o 4 personas, entre médicos y enfermeras, me atendían rápidamente, según ellos, para que no me volviera a ir. Cuando escuché eso, me ganaron los nervios, porque no quería volver a ese lugar. Mis 3 amigos salieron muy golpeados de aquel horrible accidente, pero pronto se recuperaron. Yo, por mi parte, tuve que sufrir una recuperación de más de 3 meses. A la fecha, aún no logro asimilar al 100% que morí por unos minutos, que estuve a punto de quedarme en el infierno por mi propia cuenta. También cabe la posibilidad de que no estaba del todo muerto. Por eso la muerte no me dejó entrar a ese espantoso lugar. Lo que sí les puedo asegurar es que esta ha sido la peor experiencia de mi vida. Siempre la contaré como el día que regresé de la muerte. Luchando por la vida. Mi nombre es Julián, soy originario de Tlaxcala. Hace muchos años, cuando era joven, por querer superarme, salí de mi pueblo, ya que ahí no veía futuro. Había seguido la tradición familiar de dedicarme a la talabartería, pero no me iba nada bien. Por eso mi decisión de cambiar de residencia. Mi sueño era vivir en la Ciudad de México, conseguir un buen empleo donde ganara buen dinero. Así lograría salir adelante primero yo, después ayudaría a mis padres, que los había dejado solos. Siempre me llamó la atención el mundo de la lucha libre. Por eso mi cuarto lo dejé repleto de póster de mis luchadores favoritos, como El Santo, Blue Demon o Rayo de Jalisco. Cuando llegué a la Ciudad de México, con un poco de dificultad encontré un empleo. Afortunadamente, estaba muy cerca de un gimnasio donde daban clases de box y lucha. Pasado 1 o 2 meses, me metí a practicar lo que tanto me gustaba, la lucha libre.
Ahí me di cuenta que tenía las habilidades exigidas para hacer una carrera dentro de este deporte y empecé a soñar con ser luchador profesional. Con el paso del tiempo, fui agarrando experiencia. Mi estatura de 1,80 me ayudaba en mucho. Un día me dieron la noticia que debutaría en una pequeña arena, donde la mayoría de los luchadores eran novatos. Casi no asistía gente, pero para mí fue lo máximo. Al cabo de medio año, ya luchaba todos los viernes. Una noche, al terminar una función, me invitaron a pertenecer a otra empresa con un poco más de renombre. Me prometieron que me pagarían más, por eso acepté de inmediato. Además, ahí lucharía más seguido y usaría máscara. Ese era mi sueño. Y me dieron la máscara y el nombre de uno de los luchadores que estaba ahí. A este le cayó pésima la noticia de que ahora yo ocuparía su lugar. Bastante molesto, la agarró en mi contra, al grado de querer lastimarme cuando nos tocaba luchar de contrarios. Yo no tenía la culpa, porque las empresas son las dueñas de los nombres y de los diseños de las máscaras, pero él no lo entendía así. A los compañeros les decía que me odiaba, que un día me lastimaría en serio tan fuerte que me retiraría para siempre. Una noche, en una función que me tocó luchar contra él, tenía un mal presentimiento. Desde el momento que me subí al ring sentí una mala vibra. También recuerdo que cuando dijeron mi nombre me aplaudió el público. Yo volteé para agradecer a la gente. Entonces noté que una persona encapuchada como una sombra estaba mirándome detrás de las butacas. Dieron inicio a la primera caída, y por estar distraído, mi contrario me sometió aplicándome un castigo que estaba prohibido en ese tiempo en la lucha, llamado martinete, donde, teniéndome de cabeza, se dejó caer, sintiendo todo mi peso sobre mi cuello. Aunque no me sentí lesionado, sí quedé muy aturdido. Esto lo aprovechó mi contrario para aventarme fuera del ring. Al hacerlo, mi cabeza rebotó en el suelo. El dolor fue tremendo. Aunque el ruido de la arena era mucho, dejé de escucharlo. A los pocos segundos, algunas personas, sin saber quiénes eran, corrieron a auxiliarme, pero entre ellas miré que estaba aquella figura oscura. No alcanzaba a distinguir su cara. Sentí que me empezó a escurrir sangre por los oídos y por la nariz. Además, fuertes punzadas me empezaron a dar por dentro de la cabeza. Aunque no se me cerraban los ojos, hacía el esfuerzo por no perder el sentido. Entre varios me ayudaron. Llamaron a una ambulancia porque en esa arena no había doctor. Después de largos minutos aparecieron los paramédicos, quienes me levantaron para trasladarme al hospital más cercano. Dentro de la ambulancia querían quitarme la máscara porque tenía dificultad para respirar, pero no me dejé. Además, el dolor de la cabeza era intenso. Y en una ocasión que miré hacia mis pies, me di cuenta que estaba una calavera. En medio del dolor de todo aquel aturdimiento, pensé que la estaba imaginando, pero la miraba claramente, así como veía a los paramédicos, aunque ellos no se daban cuenta de esa aparición. Me quedé atónito cuando me di cuenta que era la misma figura oscura que estaba en la arena, solo que ahora la veía de cerca. Quería cerrar los ojos para dejar de verla, pero no podía hacerlo. Segundos después, perdí el sentido. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. Tanto los doctores como las enfermeras se apuraban a atenderme, según escuchaba, por la gravedad que tenía debido a las lesiones. Se me nubló la vista del dolor cuando empezaron a quitarme la máscara. Tenían que hacerlo, pero me estaban lastimando. Sentí unas terribles punzadas recorrer todo mi cuerpo. Cerré los ojos tratando de aguantarme para no gritar. Después de que lo hicieron, sentí un poco de alivio. Con dificultad tomé un poco de aire. Cuando abrí los ojos otra vez, me sorprendí al ver de nuevo a la calavera mirándome fijamente. En ese momento empecé a presentir mi muerte. Aquella figura cadavérica decía algo que no podía escuchar. Yo no quería verla. Movía los ojos, fijaba la vista en otra parte, pero ahí se aparecía, sonriente, sin dejar de mirarme. Comencé a sentir un intenso frío recorrer de mis pies a mi cabeza. Me paralicé por completo.
Poco a poco se iba durmiendo mi cuerpo. De pronto miré cómo la calavera se me vino encima con su boca abierta, como si me fuera a tragar. Todo se oscureció a mi alrededor. Empecé a mirar todos los recuerdos de mi infancia. Luego, una gran paz se apoderó de todo mi ser. Cuando todo era tranquilidad, con un movimiento brusco, aquella calavera me arrancó de mi cuerpo. Sentí una sensación horrible como cuando caes al vacío. Todo fue tan rápido que no supe qué sucedió. De pronto me sentí expuesto al verme en medio de una terrible oscuridad. Intentaba verme en los brazos, pero era imposible. Además, estaba trabado, lleno de temor como nunca y de intriga, porque no recordaba gran cosa. Era como si se me estuviera apagando el cerebro, o tal vez tenía lagunas mentales. Me sentí muerto. De pronto, escuché una voz que me dijo que avanzara. Aquella voz desconocida en medio de la oscuridad fue lo peor que me pudo pasar. Volteaba hacia todos lados, pero me era imposible distinguir algo. Así que, por el temor que sentía, me alejé del lugar. Empecé a avanzar a ciegas con extremo cuidado. Poco a poco, las voces de los doctores se fueron quedando atrás. Me parecía como si hubiera caído en un pozo profundo donde no llegaba la luz del día. Empecé a tener un poco de conciencia y de lucidez. Recordé la imagen de la calavera y que ella era la que me había arrojado a este lugar. Mientras pasaban los segundos, llegué a pensar que me quedaría ahí para siempre. Muy a lo lejos, miré un punto brillante. Presentí que era la salida de ese lugar interminable. Aún me faltaba mucho por recorrer cuando topé con algo que no me dejó avanzar. De primero pensé que era una pared, pero al tocarla con mis manos, me di cuenta que estaba tocando unos enormes huesos. Comencé a sentir varias presencias a mi alrededor, pero cada vez que quería avanzar hacia la luz, me tapaban el paso. Era como si trataran de mandarme a otro lado que no era la salida. Venciendo mis miedos y decidido a salir, quise correr hacia la luz, pero una mano esquelética se aferró a mi brazo impidiéndome avanzar. Cuando intenté zafarme, otra mano me sujetó, luego otra más, así hasta inmovilizarme por completo. Comencé a forcejear para liberarme. En un momento inesperado me sentí libre y corrí con todas mis fuerzas hacia la luz. Mientras corría, sentía que algo venía detrás de mí tratando de alcanzarme, tal vez por el miedo o la adrenalina. Corrí más aprisa hasta que por fin llegué a la luz. Después de haber estado encerrado por varios minutos en plena oscuridad, el resplandor de la luz me impedía saber dónde había llegado. Por unos segundos cerré y apreté los ojos. Al instante sentí como de nuevo varias manos me sujetaron. Luego mi cuerpo comenzó a convulsionar. Asustado, abrí los ojos de nuevo. Me di cuenta que quienes me agarraban eran los médicos y enfermeras. Me atendían desesperados. Alcancé a escuchar que uno dijo que volví de la muerte. En medio de todo ese caos, miré a mi abuelo que me veía detenidamente. Luego se me acercó. Me pidió que luchara por mi vida, que yo podía hacerlo. Apenas me lo dijo, recordé que mi abuelo tenía varios años de haber muerto. No me dio tiempo de asimilar lo que pasaba porque sentí unas manos frías y secas. Era esa calavera otra vez. Me sacó de mi cuerpo de nuevo de una manera violenta. En esta ocasión, caí con más velocidad al vacío. Pude escuchar que los médicos gritaron código azul, pero ya no escuché más. Sentí esa sensación de cuando la sangre se le viene a uno a la cabeza. Pensamientos horribles por no saber qué pasaría se adueñaron de mí. Pero esta vez fue diferente. Volteaba hacia todos lados queriendo encontrar la salida, pero no se veía. De pronto, empecé a escuchar el llanto de una persona. Jamás había sentido tanto miedo. Traté de alejarme un poco de ahí, pero detrás de mí se escuchó otro llanto. Pero lo que me causó más temor es que conocí quien lloraba así. No lo podía creer. Era el llanto de uno de mis primos ya fallecido. Los otros eran de una tía, pero el que se escuchaba más claro era de mi abuela que lloraba amargamente. Comencé a correr, pero a donde fuera se escuchaban. Cada llanto me recordaba a un pariente muerto.
hasta que, resignado, acepté que no podía alejarme de ellos. Me detuve y les empecé a hablar. Sentía la boca seca cuando le pregunté a mi abuela por qué lloraba. Pasaron unos segundos. Como no me respondió, le pregunté a mi primo, pero tampoco contestó. Al momento dejaron de llorar, quedando un silencio espantoso que me hizo sentir un escalofrío terrible. Luego, para mi asombro, una risa siniestra se empezó a escuchar. Aunque no veía nada, el solo hecho de escucharla tan cerca de mí me erizaba la piel. Estaba perdiendo la razón. No podía asegurar si todo lo que escuchaba era verdad o me lo estaba imaginando. Todos mis pensamientos eran una total confusión. Luego escuché la voz de mi abuelo que me dijo que aún no era mi tiempo, que luchara por regresar, que no debía pasar más tiempo en la oscuridad porque me quedaría en ella para siempre. Cada paso que daba esperaba caerme o golpearme con algo, pero como no pasaba nada, seguía corriendo. Comencé a gritarle a Dios porque sentía que se me acababa el tiempo, pero cuando creí que todo estaba perdido, miré la salida a lo lejos. Corrí en medio de toda esa negrura sin temor a tropezar. Aquella luz brillante era de nuevo el hospital. Desesperado, corrí a meterme a mi cuerpo. Me acosté encima de él, pero era imposible. Llegué a pensar que era demasiado tarde, pero lejos de dejarme vencer, lo intenté varias veces más. Cuando estuve otra vez dentro de mi cuerpo, casi me retuerzo del dolor que sentía en mi cabeza. Me quejé de una manera horrible para que escucharan los médicos. Cuando me empezaron a atender, supe que era una nueva oportunidad. Mientras me atendía el personal médico, les decía que había visto una calavera, que en medio de la oscuridad escuché llantos, risas y voces, pero solo me miraban, pensando que quizá estaba delirando. Les pedí a los doctores que me vendaran los ojos. Tenía pavor de volver a ver esa calavera. Después de unos minutos, al sentirme un poco mejor, comprendí que había muerto 2 veces, pero que volvía a la vida. Le di gracias a Dios por eso. También le dije a mi abuelo que le agradecía la ayuda, que descansara en paz. Nunca me recuperé del todo. Bueno, no para volver a luchar. Meses después regresé a la arena esperando recibir alguna ayuda económica, pero no fue así. Muy a mi pesar, dejé el mundo de la lucha libre. Me dediqué a otra cosa porque primero estaba mi salud. Así pasaron los años hasta llegar a esta edad, donde mi deporte favorito solo lo veo por la televisión. Imaginando muertos. Me llamo Miguel. Ahora cuento con 39 años. Esto que les relato no lo había contado a nadie porque todo es tan extraño que hasta a mí me cuesta creerlo. Lo que me pasó fue hace como 20 años. No recuerdo todo exactamente cómo pasó, pero empiezo diciendo que tuve un encuentro cercano a la muerte. En ese entonces vivía con mis padres en una casa grande. Vagamente recuerdo que cuando abrí los ojos, esa mañana estaba en mi cuarto, pero había algo raro. Me di cuenta que no traía la ropa del día anterior. Me dolía mucho la cabeza. Además, serían como las 4 de la tarde, pero yo todos los días me levantaba a las 6 de la mañana para ir a la escuela. Extrañado, miré a mi hermano parado en una esquina del cuarto. Estaba contra la pared. Le pregunté qué hacía ahí. Al voltear, con un dedo me hizo la seña para que guardara silencio. En ese momento reaccioné. Mi hermano había muerto hacía 3 años. De pronto se abrió la puerta de mi cuarto. Escuché que alguien gritó, ya despertó. Luego volteé a ver a mi hermano de nuevo, pero ya no estaba. Entraron mis padres. Mi madre me abrazó muy fuerte. Escuché decir a mi papá, gracias a Dios. No entendía qué pasaba. Nunca me habían tratado así de raro. Ya pasados unos minutos, les tuve que preguntar qué ocurría. Se miraron uno al otro. Me preguntaron si no recordaba nada y yo contesté moviendo la cabeza para decir que no. Me dijeron que una noche, cuando volvía de la casa de Erika, mi novia, tuve un accidente en la carretera, durante el cual me golpeé la cabeza. Por lo mismo, toda esa noche estuve inconsciente en un hospital bajo observación.
Miré a mi madre respirar con calma para decirme que no me asustara, pero según el reporte médico, se leía que había estado muerto por 3 o 4 minutos, pero gracias a Dios regresé. Me platicó que reaccioné favorablemente. El médico que me revisó les aseguró que no tendría secuelas, por eso al día siguiente me dieron de alta. Me trajeron a la casa estando inconsciente. Cuando llegamos aquí, dormí hasta esa hora, pero del accidente habían pasado 2 días. Entonces tuve un momento de lucidez. Empecé a recordar cómo venía manejando en mi coche. Era la 1 de la mañana. Traía conmigo al pequeño perro Pup que me había regalado mi novia, el cual era bastante inquieto. A veces se me echaba encima queriendo jugar. Hubo ocasiones que quité la vista de enfrente, pero sin soltar el volante para ver qué hacía el perro. En una de esas, recuerdo que volteé a ver de nuevo la carretera cuando un par de luces me cegaron. Después de escuchar un claxon, sentí un fuerte impacto. Luego, todo fue una completa oscuridad. Cuando escuché de nuevo a mi madre, seguía contándome todo lo sucedido. Volteé a la ventana porque oí ladrar a mi pequeña mascota. Le dije a mi madre que mi perro estaba afuera, pero me dijeron que mi Pug había muerto en el accidente. Estaba desubicado, me estaba preocupando, vi a mi hermano muerto y escuché a mi perro que había muerto también, pero me quedé callado. Después de todo, quizás solo era el efecto del golpe recibido. Tratando de sentirme mejor, les dije a mis padres que iría a ver a Erika, pero mi padre me convenció de hacerlo después. Me pidió que descansara 1 o 2 días. Los miré preocupados, así que acepté. Mi padre se encargaría de los asuntos del accidente. En ese tiempo, mi novia no tenía teléfono de casa para llamarle, pero mi padre dijo que le avisaría que yo estaba bien. No puedo decir que asimilé rápido la situación. Sabía que me llevaría un tiempo recuperarme. Un accidente como el que había sufrido era peligroso. Al mirar mi carro como quedó totalmente inservible, pude comprobar que fue un golpe muy fuerte, pero lo iba a superar. Pero sabía que lo superaría porque yo no sentía que tenía nada grave. Cuando me venían los recuerdos, me miraba en un bosque. Caminaba a la orilla de un lago. En una ocasión, me arrimé a tomar un poco de agua, y en lugar de ver mi reflejo, miré mi cuerpo tendido en una cama de hospital. Lo raro es que eso no me daba miedo. Al contrario, sentía paz, una tranquilidad reconfortante. En ocasiones, mientras dormía, el llanto de mi novia me despertaba. También se escuchaban pasos. Hubo noches que se cayeron algunas cosas sin motivo aparente. En otra ocasión, la escuché hablarme al oído sin comprender qué me decía. Supuse que me extrañaba porque ya habían pasado 4 días. Así pasó un día más. Me sentía mejor porque ya no tenía ningún malestar. Decidí salir por la noche a ver a Erika. No le avisé a mis padres porque, por alguna razón, cuando les decía que iría a verla, me ponían excusas para no dejarme salir. Cuando iba por la calle me sentía aturdido. Quizá era por la luz de las lámparas. Luego noté algo raro. Miré a una persona llena de sangre a un lado de una cruz que estaba en la banqueta por donde yo iba caminando. Cuando pasé junto a ella me miró extraño. Me fui un tanto desconcertado. Pensé que esa persona había tenido un accidente, pero yo no podía ayudarlo. Así que apuré mis pasos. A unas cuantas calles estaba un parque donde siempre veía a Erika, porque su casa estaba enfrente. Me faltaban 2 cuadras para llegar. De pronto mi entorno cambiaba, volviéndose de día y luego regresando a ser de noche de manera repentina. Un poco nervioso llegué al parque. Cuando Erika me miró, la abracé y se puso a llorar por un largo rato. Aún la tenía abrazada cuando volví a ver a aquel hombre que estaba parado a un lado de la cruz. Me hacía señas para que fuera, pero decidí ignorarlo. De pronto, sentí que alguien me tomó del brazo con una mano muy fría. Al voltear, miré que era una mujer adulta con el rostro demacrado. Ella me decía que estaba muerta, me pedía ayuda. Me asusté tanto que solté a Erika. Cuando volteé a verla de nuevo, había desaparecido. No estaba por ningún lado. Desesperado, me despedí de Erika y me fui corriendo a mi casa. Por las calles donde iba, miraba muchas personas con apariencia cadavérica. Algunos de ellos me pedían ayuda. Llegué a pensar que estaba alucinando. Miraba niños, ancianos, jóvenes.
Al verme, empezaban a seguirme. En mi desesperación, corrí todo lo que pude. Al llegar a mi casa, me paré frente al espejo para asegurarme que estaba bien, que no estaba perdiendo la cordura. Me encontraba nervioso sin saber qué hacer. Cuando escuché que me dijeron que me tranquilizara, me asusté. Era la voz de mi hermano, pero yo no lo veía por ninguna parte. Así estuve una semana sintiéndome perseguido por los muertos, en la cual Erika nunca salió al parque donde nos veíamos. Supuse que estaría enojada por haberla dejado sola ese día. En la primera oportunidad que tuve, hablé con mis padres. Le platiqué lo que había pasado con ella. Les dije que ese día iría otra vez a buscarla para pedirle una disculpa, pero me dijeron que eso no podía ser, porque la noche del accidente Erika venía conmigo y que lamentablemente había muerto. No podía creerlo. Corrí a mi habitación rompiendo en llanto. A los días pude recordar que sí venía conmigo. Antes de mirar aquellas luces que me impactaron, escuché su grito. También recordé haberme visto fuera de mi cuerpo. Miré cómo ella era atendida por los médicos al mismo tiempo que me atendían a mí. Un día fui al parque donde nos encontramos la vez pasada, pero no la vi. Con tristeza toqué la puerta de su casa. Me recibieron sus padres. No me reprocharon nada. Al contrario, me dijeron en qué panteón estaba. Cuando llegué, pensé que estaría allí esperándome, pero solo estaba una tumba reciente con su nombre. Le hablé, le grité, pero todo era silencio. Regresé a mi casa. Llegando, le grité a mi hermano dónde estaba, que Erika estaba muerta, pero no obtuve respuesta. Aunque sentía su presencia dentro de mi cuarto, empecé a entender que todo lo imaginaba. Tal vez era consecuencia del impacto en mi cabeza. Aún así, no me importaba si la imaginaba o era real. Quería volver a verla. En una ocasión, cuando pude ver a Erika otra vez, le pedí perdón por aquel accidente que le provocó la muerte. Y no sé si fue mi imaginación o si fue real, pero supe que a ella le pasó igual que a mí. Se miró fuera de su cuerpo, pero ella se fue a un lugar lleno de luz, de tranquilidad, donde la recibieron sus parientes fallecidos. Me contó tantas cosas que existen después de la muerte que ya no le temo a morir. Después de aceptar que mis padres me llevaran a terapias, además de recibir algunos tratamientos médicos, poco a poco he dejado de ver fantasmas. Entre doctores y psicólogos han tratado de convencerme que nada de lo que veo es real. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.